Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar del artículo Genómica funcional para procesos de fermentación de alimentos, artículo elaborado por los investigadores Smith y Hashenholz. Como introducción, nos presentan que la fermentación de alimentos es una actividad que se puede encontrar en todo el mundo y es parte de casi todas las culturas humanas. La fermentación es considerada como una de las tecnologías de procesamiento de alimentos más antiguas. Los productos alimenticios fermentados tienen una distribución global y no se limitan a culturas humanas específicas. Estos son, por ejemplo, pan, vino, cerveza y productos lácteos fermentados. El impulsor original para el procesamiento de materias primas de alimentos por medio de la fermentación fue la extensión de la vida útil de estos alimentos. Durante siglos, los conocimientos prácticos de los procesos de fermentación tradicionales se han transferido de padres a hijos. Esto ha tenido como consecuencia que los productos fermentados cambien continuamente en composición, sabor, valor nutricional y apariencia, lo que naturalmente conduce a la diversificación de productos. El advenimiento de la microbiología a finales del siglo XIX ha racionalizado nuestra influencia en el desarrollo de procesos tradicionales de fermentación y también ha provocado el diseño racional de nuevos procesos de fermentación. El conocimiento de los caballos de batalla reales de fermentación, como son los hongos, mozos y bacterias, creó las condiciones límite para la industrialización y comercialización de los procesos de fermentación de alimentos. La investigación tradicional de fermentación en microbiología se centró en el aislamiento y caracterización fenotípica de microbios procedentes de fuentes naturales como las fermentaciones espontáneas. La fermentación de alimentos, y en particular la selección de cepas, ofrece numerosas oportunidades para que la industria cumpla con las tendencias actuales del consumidor, tales como alimentos para el bienestar y la salud, la etnia y el nuevos alimentos del mundo, alimentos especiales y alimentos que representan valores tradicionales. Recientes avances realizados en genómica microbiana permiten iniciar la exploración y explotación de la enorme diversidad de especies y cepas que se encuentran entre los microbios fermentadores de alimentos. Aquí en ejemplo tenemos organismos como el Propionibacterium, Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus, Saccharomyces, Clostridium, Escherichia coli y Acetobacter, organismos que son utilizados en cierto tipo de alimentos. Los programas de secuenciación del genoma de microbios y cepas de fermentación de alimentos con propiedades probióticas despegaron en los primeros años del siglo XXI con la selección de un número limitado de cepas de laboratorio conocidas. Los mecanismos genéticos, como la transferencia horizontal de genes y la presencia de actividad de elementos genéticos móviles, es decir, plásmidos, bacteriófagos y transposones, son los principales impulsores para cambiar el nivel de diversidad. Aquí como la imagen se muestra la adquisición de genes en el género Lactobacillus, que ha sido a través de la transmisión horizontal de genes. Los investigadores de este artículo abordan el uso de la información de la secuencia del genoma de los microbios de fermentación para las características relevantes de los productos alimenticios elaborados a través de la fermentación. También se ocupa de la integración de los datos de la secuencia del genoma y modelos metabólicos estequiométricos a escala del genoma y el uso de estos modelos para una serie de temas de alta relevancia para los procesos de fermentación de alimentos. Comparación de biodiversidad y rasgos genéticos. Tenemos que la finalización de un número creciente de secuencias genómicas de bacterias de las células diferentes, pero a menudo bastante relacionadas, se ha hecho evidente que la biodiversidad dentro de un género, e incluso de una misma especie, es mucho mayor de lo que se anticipó originalmente. Un pequeño porcentaje de diferencia en el carácter molecular tradicional del contenido de GC, que es el contenido de guanina, citosina en el ADN, puede traducirse en la codificación y expresión de varios cientos de genes diferentes. La notación de genes recientemente identificados mostró la presencia de algunas funcionalidades potencialmente muy interesantes, como la producción de extrapolisacáridos,
cuya importancia recae en la textura de los alimentos, la utilización de azúcar para su aplicación en una variedad de sustratos de alimentos no lácteos y actividades únicas en el metabolismo del nitrógeno para la generación de sabor. También en los mecanismos reguladores se ha observado una gran diversidad dentro de esta especie, utilizando la hibridación del genoma completo y la tecnología de matriz ADN-ADN para establecer la presencia de genes. Se han realizado comparaciones de cepas similares dentro de la especie Lactobacillus plantarum, identificando también la ausencia o presencia de cientos de genes diferentes. Robustez industrial de las bacterias del ácido láctico. Durante el proceso de fabricación de un alimento fermentado típico, como el queso, las bacterias del ácido láctico están expuestas a grandes cambios en su entorno, lo que provoca una serie de tensiones diferentes. Las temperaturas del proceso oscilan entre 6 y 50 grados centígrados. El valor osmótico del ambiente circundante, en este caso el queso, aumenta repentinamente por el proceso de salmuera y continúa aumentando durante la maduración del queso. Además, la coagulación inicial del queso se produce en grandes fugas que permiten una exposición masiva al oxígeno de estas bacterias anaerobias facultativas, mientras en el queso las condiciones son bastante anaerobias. Finalmente, la condición inicial de exceso de sustrato en la leche, que resulta en un crecimiento casi máximo, se cambia drásticamente a condiciones de inanición después de la coagulación de la cuajada y la separación del cuero. Se espera que las bacterias del ácido láctico que se utilizan como iniciadores en dicha fermentación de alimentos funcionen en tales condiciones hostiles durante al menos varias horas para permitir una rápida acidificación de los materiales alimenticios. Varios microorganismos, como las propionibacterias en las levaduras, acumulan trealosa en diferentes condiciones de estrés, como aireación, pH bajo y altas concentraciones de sal. En Propionibacterium freudenreichi se han informado concentraciones internas de trealosa de hasta 6 m, cuando las células se exponen a pH bajo y alto contenido de sal dentro de esta especie. Se han observado concentraciones internas variables de trealosa, lo que lleva a una tolerancia variable a las condiciones de estrés. Además, la introducción de la producción de trealosa en diferentes microorganismos ha dado como resultado una mayor tolerancia al estrés. En una actividad de detección reciente para la monitorización del aumento de la formación de biomasa durante el crecimiento aeróbico de medios que contienen imimenaquinona, se demostró que existen respiradores potenciales entre Lactococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Corynebacterium, Enterococcus, Oenococcus y Leuconostoc. La tolerancia de diferentes tipos de estrés también mejora mucho en el estado de las células respiratorias. El citocromo BD reconstituido muestra un consumo de oxígeno activo, lo que conduce a niveles bajos de oxígeno intracelular en condiciones de aireación y protección contra la oxidación. Esta protección contra el estrés oxidativo durante la respiración se demostró claramente en un estudio de microarrays, que informó la regulación negativa de muchos genes relacionados con el estrés. Curiosamente, un mutante de respiración negativa de S. agalactiae no solo mostró una falta de comportamiento respiratorio, sino también una disminución en la virulencia, según se determina en un modelo de rata, y una menor capacidad para crecer en sangre. Se puede encontrar una gran biodiversidad entre diferentes géneros y especies de bacterias del ácido láctico con respecto a la robustez industrial. Esto se basa en la presencia de diferentes genes que codifican estrategias de protección específicas contra el estrés ambiental y o en diferentes niveles de expresión de estos diferentes genes. Con este conocimiento en la mano se podrían utilizar un análisis molecular relativamente simple para determinar la presencia o expresión de genes relevantes que codifican los mecanismos de respuesta al estrés. De esta manera se podría desarrollar un cribado molecular para una amplia variedad de bacterias del ácido láctico para el importante rasgo de robustez industrial. Bacterias del ácido láctico y biomarcadores probióticos. El enfoque de emparejamiento con rasgos también se ha utilizado para identificar genes específicos implicados en probióticos. Se comparó una gran colección de cepas de L. plantarum en busca de ausencia o presencia de genes con matrices de ADN que se diseñaron sobre la base de secuencia del genoma de L. plantarum WCFS1. Esto condujo a gráficos de barras de ausencia o presencia de genes específicos de cada cepa que posteriormente se correlacionaron con el comportamiento probiótico. Para L. plantarum se observó que el comportamiento probiótico estaba directamente relacionado con la capacidad de residir en el hospedador y se descubrió que esta propiedad dependía directamente de la presencia de un gen identificado
como codificador de una decina específica de manosa, MSA por sus siglas en inglés. Tenemos que realizar este ejercicio de emparejamiento gen-rasgo por primera vez. Una funcionalidad probiótica podría estar relacionada con la presencia de un solo gen. Entonces, al realizar una deleción específica de este gen único, que conduce a la pérdida de adhesión al huésped, se proporcionó la prueba definitiva de que el gen codificador de una adhesión específica de manosa era de hecho un biomarcador directo de la funcionalidad probiótica. En ejercicios similares, ahora se han identificado varios de estos biomarcadores en el Plantarum y varios otros probióticos. Como ya hemos visto en clase, los mayores retos en la industria de los alimentos fermentados son la reducción de costos de operación y la innovación de productos y procesos. Dentro de la reducción de costos se busca optimizar la producción y asegurar la seguridad del proceso, mientras que la innovación de productos y procesos se requieren nuevos productos funcionales que presenten beneficios para el consumidor, como sabor, textura o valor nutricional. Las mejoras en las condiciones de fermentación y el uso de nuevas variedades o mezclas de cepas con características nuevas o más pronunciadas pueden ayudar a reducir costos y a su vez crear un producto innovador. De esta forma, conocer el potencial genético de los organismos permite hacer predicciones de sus capacidades metabólicas que pueden relacionarse a diversas características deseables de los alimentos fermentados, que como ya se mencionó puede tratarse de vida útil y seguridad microbiana, sabor, textura, valor calórico y valor nutricional, que traducido a procesos microbianos se entiende como la producción de ácidos orgánicos, la degradación de aminoácidos y lípidos, la producción extracelular de polisacáridos, la conversión de azúcares y la producción de vitaminas. Para lograr conocer estas propiedades metabólicas de los microorganismos, es necesaria la construcción de modelos de redes metabólicas a escala genómica con el fin de ser implementados dentro de los procesos industriales de fermentación. Los modelos de redes estequiométricas son un buen punto de partida para la construcción de modelos a escala del genoma, ya que permiten la entrada directa de datos, es posible explorar las propiedades básicas de la red metabólica y calcular las relaciones cuantitativas de los compuestos involucrados en las conversiones metabólicas, es decir, se realiza un proceso de estequiometría. Para construir un modelo, es necesario primero escanear el genoma secuenciado en busca de marcos de lectura que codifiquen proteínas con actividad enzimática. El proceso de reconstrucción coloca las proteínas individuales en un contexto funcional que puede ser dentro de un complejo de proteínas o una vía metabólica. Las enzimas metabólicas predichas están vinculadas en vías putativas que podrían o no ser correctas bioquímicamente. En este punto, todo conocimiento bioquímico y fisiológico relevante se utiliza para completar la topología de la red y evitar la aparición de brechas. El proceso de reconstrucción no siempre es sencillo, ya que los genomas inestables, con una incidencia alta en la pérdida de función genética, pueden representar un reto para colocar las proteínas en un contexto funcional. Por ello, es necesario usar estudios fisiológicos para determinar la presencia y la actividad de las vías predichas. Asimismo, la reconstrucción de redes metabólicas basadas en secuencias requiere una extensa curación, es decir, un arduo proceso de selección, organización y cuidado de los elementos de forma manual, por lo que es un proceso lento y requiere mucho tiempo. Sin embargo, se han desarrollado métodos para acelerar dicho proceso de reconstrucción de la red. Por ejemplo, el algoritmo AutoGraph, descrito por Noldbar y colaboradores en 2006, realiza predicciones de alta resolución de equivalencia genética entre especies, es decir, asocia las regiones genéticas presentes en otras redes metabólicas disponibles que ya han sido curadas con aquellas que se quieren procesar. De esta forma, las redes ensambladas sirven como un punto de partida, pero aún requieren verificación y refinamiento antes de que estén adecuadas para el modelamiento. Para llevar el modelo metabólico basado en secuencias hacia un modelo computacional, es necesario realizar controles de calidad con el fin de identificar brechas en la red metabólica y asegurar la conectividad de todos los componentes. Estas brechas se definen como reacciones que deberían estar ahí basadas en evidencia bioquímica o fisiológica. Para la verificación de esto, se usan métodos informáticos que han sido desarrollados en base a componentes dentro del metabolismo central compartido entre organismos. De igual forma, también se llevan a cabo análisis experimentales para determinar las necesidades energéticas para el crecimiento y mantenimiento del microorganismo estudiado. De este modo, variando las condiciones de crecimiento y el consumo de nutrientes, es posible obtener ecuaciones para calcular la cantidad de biomasa obtenida a partir de ciertos medios de cultivo. Posteriormente, las ecuaciones de biomasa resultantes son insertadas en la matriz de estequiometría
para probar la funcionalidad de la red en cuanto a predecir el crecimiento y la regeneración celular utilizando medios de cultivo conocidos. Después de todo lo anterior, es posible llevar a cabo diversos análisis con el objetivo de explorar las capacidades metabólicas del modelo. Es de esta forma que se emplean modelos basados en restricciones, como el modelo FBA, el análisis de balance de flujo, y el FVA, análisis de variabilidad de flujo. Estos modelos son usados para la exploración y predicción de las capacidades metabólicas del organismo secuenciado. Sin embargo, el análisis de balance de flujo es menos específico que el análisis de la variabilidad de flujo, el cual puede calcular los valores de flujo que son compatibles para cada reacción. La construcción de estos modelos metabólicos permiten predecir el comportamiento del sistema mediante la generación y visualización de nuevos datos. Asimismo, los mapas metabólicos permiten visualizar datos transcriptómicos y la conectividad de metabolitos involucrados en el grupo de reacciones. De igual forma, es posible descubrir nuevos sustratos para la fermentación a partir de las predicciones hechas para diferentes medios de cultivo. Naturales, los nutrientes, especialmente aquellos con fuente de carbono, tienen la disponibilidad extremadamente baja y fluctuante con el tiempo. Los microorganismos quimioheterótrofos en estos ambientes pasan de poseer alimento suficiente a periodos de inanición. Cuando las condiciones son favorables, los recursos son primeramente dados al crecimiento. Mientras bajan las limitaciones de nutrientes, la mayor parte de la energía está invertida en la supervivencia. Esta teoría fue formalizada por Peart en 1965 y este modelo estipula explícitamente que la energía metabólica está dividida entre dos tipos de demandas: la demanda biosintética, que es aquella que se da por el crecimiento, y aquellas asociadas al no crecimiento, es decir, dadas a la supervivencia de la célula. La mayor parte de los conocimientos que se tienen de la fisiología de las bacterias de lento crecimiento se derivan de los estudios de transición de la fase exponencial a la estacionaria durante el lote de crecimiento como desencadenante por la inanición de nutrientes, como ya habíamos mencionado anteriormente, el carbono. En adición, como resultado de la actividad metabólica elevada en la fase exponencial, las células en la fase estacionaria que son privadas de carbono se van a enfrentar no solamente con recursos de nutrientes limitados, sino que también con la presencia de altas concentraciones de productos finales de su propio metabolismo, lo que conlleva muy a menudo a la inhibición del crecimiento. Un modelo alterno para estudiar la bacteria como un rango de crecimiento definido es el quimiostato, en el cual el rango específico de crecimiento puede ser directamente manipulado por los cambios de dilución, y los cuales proveen una ventaja adicional de ambiente controlado y constante. El quimiostato no puede ser operado en rangos de dilución extremadamente bajas debido a problemas de homogeneidad. Esto puede ser superado usando fermentadores de biomasa reciclada. En estos sistemas, la biomasa va a aumentar progresivamente, resultando en la disminución de la disponibilidad de sustrato específico. Por lo tanto, progresivamente hay menos energía disponible para su crecimiento. En un estudio reciente, Lactobacillus plantarum fue usada como un microorganismo modelo para investigar la fisiología de crecimiento lento bajo condiciones de retentostato. Esta bacteria se encuentra en varios nichos ambientales, incluidas plantas y lagos, en donde el suministro de nutrientes es limitado. Tiene un metabolismo de carbono relativamente simple y principalmente enfocado en la producción de lactato. Pero la secuencia de genoma de las cadenas de L. plantarum WCFS1 ha revelado un alto potencial de flexibilidad metabólica y de interacciones con el ambiente. Para obtener una vista completa de su fisiología bajo estas condiciones se utilizaron dos tipos de análisis. El primero es un metabolómico y el segundo un análisis transcriptómico. Se sabe que las células privadas de glucosa cambian a sustratos alternativos con el fin de obtener energía,
Dichos sustratos fueron regulados a velocidad baja de crecimiento, reflejando una desrepresión catabólica e indicando así que el crecimiento extremadamente lento de Plantarum fue preparado precisamente para la falta de glucosa. Para el modelo de fermentación de cultivos mixtos, se nos dice que las interacciones entre microorganismos es crucial en este tipo de fermentaciones, ya que estimulan mutuamente su crecimiento. Un ejemplo que podemos ver aquí es el yogur, en donde dos bacterias independientes, como el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus, se fusionan para tener un mejor rendimiento. Lo podemos observar de igual manera en la gráfica que tienen al lado, en donde el cultivo puro de Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus tienen un crecimiento moderado. Una vez que éstas se fusionan, su crecimiento llega a duplicarse. Este modelo involucró el ácido fórmico, el ácido fólico y la proteólisis en el intercambio nutricional entre estas dos especies, además de confirmarse el aumento de la producción de biomasa en lactosa. La conclusión a la que se puede llegar es que en estos primeros intentos de modelar las interacciones entre especies bacterianas demuestran el potencial del modelo metabólico de cepas dobles o inclusive de cepas múltiples para el desarrollo o mejora de fermentaciones de cultivos mixtos. La metagenómica se refiere al estudio del material genético, cuyos enfoques se utilizan para revelar la complejidad y comprender la funcionalidad de los conjuntos microbianos utilizados en una amplia gama de procesos de fermentación de alimentos. En Europa, la fabricación de quesos como el Gouda y el parmesano poseen principios básicos que relacionan a la red de interacciones microbianas para determinar las características finales que estamos buscando. Por ejemplo, la estabilidad en su composición, la velocidad de acidificación, así como el desarrollo de sabor y la textura. Pero para una mayor comprensión y un mayor control de las fermentaciones complejas, se necesita del conocimiento del microorganismo presente en el cultivo, de su abundancia, de la contribución específica a la fermentación en general, de sus interacciones con otros microorganismos, así como con su matriz alimentaria. Cuando se le quiere obtener una visión más profunda de la diversidad genética de las cepas en el cultivo iniciador, serán necesarias otros tipos de tipificaciones para complementar los datos del metagenoma. Por ejemplo, la AFLP o polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados, por sus siglas en inglés, así como las hibridaciones comparativas del genoma. La primera es utilizada debido a su gran reproducibilidad, al alto poder de discriminación y a los aspectos operacionales o de detección que posee, mientras que el segundo fue desarrollado para estudiar las variaciones de ADN y el número de copias a través de todo el genoma. Los primeros estudios de metagenoma sobre cultivos iniciadores de queso se están llevando a cabo en Holanda, con el fin de explorar el potencial genético de tales cultivos microbianos y para averiguar qué tan importantes son los genes asociados con rasgos industrialmente relevantes. Este estudio pretende que los genomas secuenciados de cepas individuales proporcionen un andamio para la interpretación de los datos. En conclusión, con este artículo, la investigación genómica es actualmente el principal impulsor del progreso científico y tecnológico en el campo de la investigación de la fermentación alimentaria. La información de la secuencia del genoma, junto con el análisis de alto rendimiento y las últimas herramientas bioinformáticas, nos proporciona una visión sin precedentes de las capacidades metabólicas y fisiológicas de los microorganismos. También tenemos que los modelos metabólicos a escala genómica son el primer paso hacia la comprensión a los procesos de fermentación a nivel de sistemas. La construcción de estos modelos metabólicos de los microbios industriales se está convirtiendo rápidamente en un paso rutinario en el desarrollo de herramientas, lo que facilita el desarrollo de productos y procesos relacionados con productos alimenticios fermentados e ingredientes alimentarios.
Como resultado de estos desarrollos, la optimización de la atención y los procesos en el futuro pasará de los ejercicios de selección aleatoria y los enfoques de prueba y error que requieren mucha mano de obra a las predicciones basadas en modelos.